Desde que he llegado esta mañana, no hago más que preguntarme ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este? Viendo el título, Andalucía, Nexo Mediterráneo, España, Marruecos, Sevilla, 22 de noviembre, bueno, pues soy andaluz, por tanto soy español, de abuelos marroquíes. Mi abuelo nació en el protectorado, precisamente en Tetuán, y vivo en Sevilla. Entonces, a lo mejor, pues por ahí tiene algo que ver. Vine a este pabellón por primera vez hace más de 30 años, mayo de 1992. Y quizá, y esta mañana recordando aquella visita, pues a lo mejor tiene algo que ver con lo que estoy haciendo aquí, hoy y ahora. Les cuento. En aquella época, durante la Expo, yo fui el director adjunto de la tienda del pabellón de Israel en la Expo. Y celebramos el Día de Israel en mayo y vino, representando al Estado de Israel, el ministro de Finanzas, Itzhak Modai. Vino el ministro de Finanzas por una razón muy sencilla, porque era el Ministerio de Finanzas quien había sufragado la participación de Israel en la Expo. Y cuando acabamos los actos en el palenque del Día Nacional, él quiso dar un paseo y bueno, pues yo me ofrecí, entre otros, en su comitiva, a acompañarlo. Y cuando llegó al pabellón de Marruecos, quiso entrar. Les recuerdo que en 1992 Israel y Marruecos no mantenían relaciones de ningún tipo, no mantenían relaciones diplomáticas. Aún así, él quiso entrar y yo en aquel momento pues me armé de valor como sevillano, como judío y como trabajador del pabellón. Entré, pregunté por el director del pabellón, que dio la casualidad que estaba aquí. Yo quizá en aquel momento no era consciente de lo que se estaba planteando, porque no olvidemos que bueno, pues había todo un enjambre de cámaras de televisión que nos seguían. Y bueno, pues uno de los pabellones que quiso visitar el señor Modai fue precisamente el pabellón de Marruecos. El director del pabellón, la verdad es que en aquel momento, bueno, pues se montó un poco todo sobre la marcha. Evidentemente nadie de los servicios de protocolo estaba avisado, nadie de los servicios de seguridad estaba avisado. O sea que después uno cuando lo piensa dice, madre mía, qué atrevimiento. Pero bueno, lo cierto es que entramos en el pabellón y se visitó esta joya de la arquitectura. Y con esto lo que quiero decir es que la comunidad o los judíos de Marruecos, que hubo un momento en que hablamos de 300.000 judíos en Marruecos en los años 50, bueno, pues se han expandido por todo el mundo, pero siguen teniendo raíces marroquíes. En mi caso, yo nací en Sevilla, como decía antes, mis dos abuelos nacieron en Marruecos, mis dos abuelos se llamaban Moisés además. Un abuelo Moisés nació en Tetuán y tenía pasaporte marroquí, mi otro abuelo Moisés nació en Larache y tenía pasaporte marroquí, y mi madre, nacida en Larache, tenía pasaporte marroquí. Y con eso quiero decir que es un mundo que nos atrae a todos los judíos del mundo. Y valga la redundancia. Es decir, hoy día hay una comunidad en Israel de aproximadamente 500.000 de judíos de origen marroquí, y si sumamos a la segunda generación hablamos de casi 1 millón. Y todos, o muchos de ellos, tienen recuerdos que les han contado sus padres o sus abuelos de Marruecos. Yo he visitado Tánger con algunos que han buscado la casa porque tenían una foto antigua de la casa donde vivían sus abuelos. O en mi caso, yo tengo 2 bisabuelos enterrados, uno en Tetuán y otro en Larache. Y ahí están las tumbas de mis bisabuelos en los cementerios. Y eso que me sucede a mí, pues le sucede pues a todos esos judíos que viven en Israel, en Canadá, en Estados Unidos. Y quizá esta mañana cuando escuchaba a Aziz El Hamouti, decía, yo me he reinventado cada 10 años. Bueno, yo me he reinventado quizá más veces, y no cada 10 años. Empecé como abogado, esa época duró solamente 3 meses,
Seguí como director comercial de una compañía de telecomunicaciones, de allí pasé al mundo de la consultoría en protección de datos, de ahí pasé al mundo del reciclaje y era director del departamento internacional de una empresa de reciclaje. Teníamos una oficina, un almacén en Casablanca precisamente, y desde hace 12 años me dedico al turismo. En los últimos años al turismo en España, turismo judío en España, pero también turismo judío en Marruecos. Esta mañana Nurdin hablaba de las visitas de Tarifa a Tánger. Bueno, pues yo he venido haciendo visitas de ese tipo desde el año 2014 con chicos escolares de colegios religiosos de Nueva York, donde tengo a una Sofía, y todos los años hacen un viaje a España para conocer las raíces sefardíes y pues les encanta coger el ferry en Tarifa, vamos a Tánger, visitamos las dos sinagogas que se pueden visitar, visitamos el cementerio, disfrutamos de un almuerzo kosher magnífico y volvemos después a España, ¿no? Y en los últimos años sí que es verdad que a raíz de la firma de los acuerdos de Abraham, bueno, pues esto se ha multiplicado de manera exponencial. Por ponerles un ejemplo, yo estuve el año pasado, en mayo, con un grupo, 12 días en Marruecos, y para este año, de momento, tengo ya 3 grupos cerrados, en febrero, marzo, en mayo y en octubre. Y las peticiones cada vez son mayores, es decir, hay un interés enorme y también es importante destacar el papel que está jugando el Reino de Marruecos en todo esto. No podemos olvidar la iniciativa de Su Majestad el Rey de restaurar el ingente patrimonio judío que hay en Marruecos. En 2019 se abrió Beit Dakira en Essaouira, la Casa de la Memoria, inauguración a la que asistió Su Majestad el Rey. He visto que ahora en agosto se ha inaugurado un espacio similar en Tánger. Todavía no me ha dado tiempo a ir a verlo, pero bueno, pues en mi próximo viaje, en los próximos meses, espero que me dé tiempo a verlo. Y hay toda una restauración de antiguas sinagogas y cementerios judíos en Marruecos, y todos los judíos del mundo, que tampoco somos muchos. La gente piensa que quizás hacemos mucho ruido, pero no olviden que de 8.000 millones de habitantes, según he visto esta mañana que tiene el mundo, unos 15 millones son judíos. Es decir, tampoco somos tantos, pero sí que nos gusta cada vez que viajamos visitar sitios judíos, y evidentemente Marruecos es uno de esos sitios que desde hace mucho tiempo, pero más ahora, sobre todo, como decía antes, a raíz de la firma de los acuerdos de Abraham, por la cual Marruecos e Israel restablecieron, y me gusta recalcar el término, restablecieron relaciones, siempre ha habido algún tipo de contacto, algún tipo de relación entre Marruecos y el Estado de Israel, pero en el año 2020 pues aquello se oficializó, y yo les puedo decir, cuando estuve en mayo, tanto en Marrakech como en Casablanca, escuchaba muchísimo hablar hebreo, no solo de los turistas israelíes que viajan diariamente, hay vuelos directos Tel Aviv-Casablanca y Tel Aviv-Marrakech, y les decía que no solo escuchaba el hebreo en los turistas, sino en los locales, que han aprendido algunas frases en hebreo para de alguna forma poder acogerlos, ¿no? Y la verdad es que va uno con su kipá por la calle demostrando que es judío, y enseguida alguien se le acerca y le dice unas palabras en hebreo en las tiendas, en los hoteles, en los restaurantes, y eso es de agradecer, porque al final uno se siente como en casa, ¿no? Y me gustaría darles un dato que a mí es algo que me ha llamado mucho la atención y me van a permitir que lea, porque en el año 2011 se promulgó la nueva Constitución de Marruecos, y en su preámbulo, y la he traducido al español, dice que la unidad del Reino de Marruecos se ha nutrido y enriquecido de sus afluentes africano, andaluz, hebraico y mediterráneo. Creo que no hay ningún otro país en el mundo
que reconozca en su Constitución la importancia de sus raíces hebraicas, y en Marruecos se ha hecho, con lo cual es algo que a mí personalmente me llena de satisfacción y a prácticamente todos los judíos del mundo. Y eso era lo que les quería contar. Hay un gran mercado, hay muchísimas oportunidades y además Marruecos está de moda. Marruecos está de moda y las infraestructuras van cambiando a velocidad de vértigo. Yo, como decía, había estado antes del COVID, en 2019, en abril de 2019 estuve en Marruecos, y ahora cuando he ido en mayo de 2022, pues de momento me he encontrado un tren de alta velocidad que va desde Tánger a Casablanca en hora y 45 minutos, cosa que antes no existía, ¿no? Entonces, la verdad es que las infraestructuras pues han crecido muchísimo. Sí es cierto, como decía antes el doctor Páez, que bueno, que hay zonas donde va a costar un gran esfuerzo construir todas esas infraestructuras. Bueno, aquí en Andalucía somos especialistas, y si no, veamos lo que hemos conseguido hacer en Almería, ¿no? En muchos casos con tecnología israelí precisamente. Veamos lo que se ha conseguido en el Estado de Israel, donde han sacado del desierto, ¿no? Con lo cual, si se ha hecho en Israel, se ha hecho aquí en Almería, pues por supuesto que se puede hacer en Marruecos. Y es cuestión de tiempo y es cuestión de dinero. Pero bueno, esta mañana tenemos aquí al consejero delegado del banco, con lo cual, pues por dinero no debe haber problema, y por tiempo, pues bueno, pues manos a la obra, ¿no? Así que, pues eso es todo. Muchas gracias.